Amén, hermanos. No me voy a cansar de decirles que qué hermoso se ven los hijos y las hijas de Dios. Me gustaría que todos nosotros nos pongamos de pie y invitemos al Espíritu Santo para que todos nos gocemos, para que todos sintamos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, que donde está el Espíritu de Dios hay paz. So te pido, hermano, que me ayudes 30 segundos, un minuto a orar para que sintamos esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos abra el entendimiento, que nos quite todo obstáculo, todo problema, toda pesadez que podamos traer, porque todos hemos tenido un largo día de trabajo. Y Señor, te pido que unjas mis labios y que únicamente hable tu verdad, tu poderosa palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, tiene poder. Señor, te pido, Señor, que en este momento a cada uno de nosotros, Señor, nos des un corazón receptivo a tu palabra, que podamos entender claramente, Señor, lo que yo esté diciendo, que mis hermanos, Señor, lo puedan entender y discernir, porque es palabra tuya, Señor, no es palabra de hombre la que traigo, sino tu palabra, mi Señor, porque tú eres grande. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que te muevas en cada uno de nosotros, Señor, porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, el tema que el Señor ha puesto para nosotros es la palabra más pequeña que puedes encontrar en la Biblia, pero la más valiosa, que sin esa no se puede hacer nada. El tema de ahora se llama fe, la fe. Muchos han de tener pregunta, ¿qué es la fe? Y todos podemos estar de acuerdo, como dice, si me quieres acompañar a lo que dice Hebreos 11, o como el capítulo más conocido o reconocido, que es el capítulo de la fe, donde nos da ejemplos de grandes, cómo la fe ha obrado en ellos. Me dices amén cuando estés ahí. Hebreos 11, versículo 1. Amén. Vamos a leer el 1 y el 3, no vamos a leer el 2. Pero te quiero leer un versículo porque para que vayas entendiendo cómo viene la fe. Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por oír palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Por qué dice que es la certeza y la garantía de lo que no se ve? Puedes decir que la fe es invisible, pero yo te pregunto, para una definición más clara, ¿cómo es la fe? Yo te puedo preguntar, ¿ves el aire?
¿Ves la fe? La fe no la podemos decir que no se ve, porque sí la podemos ver. No la podemos ver así, pero la podemos ver la fe a través de una persona. Es como el aire. El aire tú no lo ves, pero tú lo puedes sentir. Que el aire te está tocando. Que el aire te está tocando. Así misma, esa fe que tú tienes en Cristo Jesús, tú la sientes que te toca. Esa fe es la que te guía. Así como no puedes mirar el aire, no lo puedes abrazar, pero el aire sí te puede abrazar, te puede tocar y lo puedes sentir. Asimismo la fe. Nos vamos al versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Sabemos que Dios ha creado todo con el poder de su palabra. Como dice al principio, Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios. Dios puso fe en el corazón del ser humano para que cada uno de nosotros podamos decidir dónde ponemos esa fe. Tú puedes decidir únicamente dónde pones tu fe o a quién tú le pones tu fe. Tú puedes tener tu fe a lo mejor en tu trabajo, pero tu trabajo se puede acabar. Pero más la fe que Dios ha puesto en tu corazón nunca se puede acabar. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida a la tierra, sus milagros y su sacrificio en la cruz fueron realidad y abrieron la puerta para mí, para ti, para todo aquel, para que lo recibiéramos y aceptáramos y tuviéramos esta salvación y la vida eterna. Como cristianos, nuestra fe es basada en esa certeza de que Dios murió por mí, de que murió por todos nosotros. Esa es una fe, porque el objetivo de nuestra fe es lo que nos hace mirar lo que no se ve, pero lo podemos mirar espiritualmente. Esa es la fe de la que te quiero hablar. Pero hay una pregunta que Dios nos hace, bien corta. ¿Tienes fe? Todos podemos decir que todo está bien cuando todo va bien. Pero podemos decir que todo está bien cuando hay problemas, hay enfermedades, hay tribulación. Si tu fe verdaderamente es en el Dios Todopoderoso, aún en tus tribulaciones, aún en tus problemas, en lo que sea, tú vas a decir que todo está bien, porque tú sabes que a través de tu fe, tú estás mirando a través de los ojos del Espíritu Santo, te está mostrando que todo va a estar bien. Pero si nos enfocamos únicamente en el vivir diario y no miramos, no abrimos nuestro entendimiento espiritual, no le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nuestra fe puede estar chica, puede estar apagada. Tenemos que estar en fuego a través de esa fe, porque la fe no es del hombre, sino que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, porque dice que por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Pero esto no es de nadie más, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios que Él ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos fieles a Él, porque Él es fiel con nosotros.
No vamos a encontrar a nadie, en ningún otro lado vamos a encontrar la fidelidad que nuestro Dios, el mismo que hizo los cielos y la tierra, es con nosotros. En nadie más vamos a encontrar la fidelidad que Él nos da. Aparte de todo eso, esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. Hay muchos ejemplos de la fe en la Biblia, pero yo tomé dos y me gustaría que me acompañes para que empecemos a estudiar cómo andamos de fe. Si verdaderamente tengo fe porque todo está bien, o verdaderamente tengo una fe de que no importa lo que esté pasando en mi vida, que esa fe siga creciendo en Cristo Jesús. Me acompañan a Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Muchos han escuchado hablar de Jesús. Muchos hoy en día dicen que Cristo viene. Y sí, Él puede venir esta noche a tu vida. Él puede venir a ti, a tu vida. Has de tener familiares, amigos, conocidos, que tú sabes que esa misma fe que tú tienes está puesta en algo más o en alguien más. La única fe que puede salvar, sanar enfermedad, es la fe que tú tengas en Cristo Jesús. Esa fe que te hace creer que todo lo que Él te ha dicho, Él lo va a hacer. Amén. A Lucas 18, versículo 35, 43. Alguien escribió que la fe tiene ojos que traspasan la oscuridad. Que la fe tiene ojos que traspasan la oscuridad. ¿Por qué empiezo con eso? Porque dice, amén, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, porque dice la escritura que Jesús iba pasando por aquella ciudad rumbo a Jericó, y venía muchísima gente, una gran multitud de personas que venían con Él, porque Jesús, ya muchos habían escuchado los milagros que Él hacía, las sanidades que Él había sido, que venía haciendo, donde pasara había multitud esperándolo, porque necesitaban ser sanados, querían un milagro y sabían que únicamente Jesús lo podía hacer. Al escuchar de la multitud preguntó que qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Al él proclamar diciendo que Jesús, hijo de David, puedes encontrar eso en Mateo 1:1, para que lo estudies en tu casa, para que veas cómo viene la genealogía de Jesús y todo el principio. Por eso dice este ciego clamándole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Ahí con lo que te acabo de leer, hermano, puedes notar qué tan grande era la necesidad que éste tenía y qué tan grande era la confianza que él tenía porque había escuchado de Jesús. Mas los otros le decían, le querían callar. Ahí podemos ver que el necesitado tenía más fe que los que iban al lado con Jesús. Hay muchos cristianos que dicen amar a Jesús, pero tú los ves actuar de una manera totalmente a lo contrario. A veces dicen que tienen fe, pero no hay Jesús. La pregunta, voy a seguirla repitiendo: ¿hay fe? Ese necesitado gritaba grandemente. Cada vez que lo callaban, él gritaba aún más recio: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿te imaginas? De tanto que él clamaba, Jesús escuchó, así como escucha cada una de nuestras oraciones, así como él sabe cada una de nuestras necesidades. Él quiere que nosotros le seamos fieles. Él quiere que esta fe fervorosa que tenemos por él siga creciendo día con día, más y más y más. Lo mandó traer, y diciendo, Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Señor, que reciba la vista. No sé si alguna vez tú le has pedido algo y Él te lo ha concedido, porque Él puede conceder todo, porque Él es dueño de todo. Y si tú tienes fe que Él te lo puede dar, que Él te lo puede quitar, así sea, porque Él es el que da y el que quita. Pero todo va a depender qué tan grande sea mi fe, qué tan grande sea tu fe. Puedes decir también: yo voy a la misma iglesia que el brother, me congrego en la misma congregación porque a él le va mejor. Te puedes preguntar: a lo mejor él tiene más fe que tú, a lo mejor él cree más, a lo mejor él trabaja en su fe, en su fidelidad para con Dios. Este gritó, clamó, le dio a Jesús su necesidad. Jesús ya sabía que estaba gritando porque quería recuperar su vista. Él ya lo sabía porque Él sabe todo. Pero Él desea que tú le hables con el corazón. Hay un dicho del hombre que dice que el que no habla, Dios no lo escucha. Ahí puede haber mucha necesidad, pero si tú estás esperando, no, yo confío en Dios, pero nunca lo buscas. Él se fascina cuando sus hijos lo buscan. Él se fascina. Y he ahí cuando Él es complaciente. En Él tengo toda mi complacencia, a Él oír, a Él escuchar. ¿Qué quieres que te haga? El ciego dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. No únicamente restauró su vista, sino que también fue salvo. Ahí puedes ver de que no únicamente lo sanó, sino que también fue salvo.
¿Por qué? Porque él sabía la fe que éste tenía. Él sabía que la fe que él tenía, sabía que el que iba pasando era el único que le podía revolver su vista, le podía restaurar su mirar. Y luego vio y seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La fe, como les dije al principio, tiene ojos que traspasan la oscuridad. La fe es la que nos hace andar en luz, que se encuentra dentro de nosotros, porque hemos sido llamados a la luz. Por eso esa fe ahora traspasa la oscuridad, porque a través de la luz que Cristo ha puesto en nosotros, nosotros podemos ser luz. El hermano cantó un canto hermoso. ¿Cómo podemos esa luz? Porque dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Y no una luz chiquita, sino que lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué? Para que sea de día o de noche, nosotros siempre andemos en luz, para que no andemos en oscuridad. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé, pero que nos dé también entendimiento de su palabra, para poder discernir su palabra, para poder estar preparados, para poder estar listos, para poder hablar la palabra día, de noche, no importa. Cuando Jesús anduvo acá en la tierra, era prohibido que alguien hiciese algo en el día de reposo. Pero Jesús sanaba, Jesús hacía milagros aún en esos días de reposo, porque hasta el día de ahorita, en este momento, Él nos dice a través de su palabra que Él no descansa. Él siempre está trabajando. Y fíjate, Él siempre está trabajando. ¿Para qué? Para proveer lo que nosotros necesitamos del diario vivir. Por eso Él pregunta que en su segunda venida hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Vivamos por tanto por fe, no por vista, sino en la práctica continua de la confianza en el Señor y sus promesas. Una promesa tan grande que Él hizo fue el Espíritu Santo, porque dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros debemos establecer un punto muy importante con la vida de todos nuestros hermanos, de todos los creyentes, de todos los cristianos verdaderos, que la fe real viene del Espíritu de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Nadie puede tenerla o siquiera convertirse en un verdadero cristiano si el Espíritu Santo no está en él. Porque la fe es un don espiritual de Dios. La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso es que tienes esa fe, esa certeza, esa seguridad de que vas a recibir lo que ahorita no puedes ver. ¿Por qué? Porque tus ojos, nuestros ojos, tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Que nuestros ojos no se aparten de Él, porque Él es nuestra alianza, Él es nuestro guiador, Él es el que nos va a dar todo si nosotros le damos todo a Él. En el libro de Efesios, especialmente en el capítulo 6, el último de ese libro, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que es necesario de que tomemos la armadura de Dios, que nos la pongamos, nomás nos levantemos de la cama, para que andemos firmes, para que andemos listos, para que podamos soportar todo. Pero él hace énfasis en un versículo, y ese es Efesios 6, versículo 16, si me acompañas. Porque él hace énfasis amén. Amén. Fíjate lo que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la época del Imperio Romano, los soldados cargaban un escudo que los protegía, porque ese escudo era enorme, y ellos podían avanzar cuando estaban en batalla y se podían cubrir cuando el enemigo les lanzaba las flechas prendidas en fuego. ¿Por qué? Porque era un escudo enorme. Por eso él dice, él hace comparación de esa, que sobre todo dice, que agarremos ese escudo verdadero, ese escudo de la fe. ¿Para qué? Porque con ese escudo de la fe nos podemos proteger y podemos apagar todo dardo que el enemigo nos pueda lanzar. Porque lo que quiere apagar es esa fe que tú has recibido. Y si lo dejas, puede pasar. Por eso es muy importante de que nosotros sigamos adelante, que corramos la carrera con paciencia. No alocado a querer llegar primero, a querer dejar atrás a tu hermano. No, hay que correr con fe, con paciencia, puesto los ojos en Cristo Jesús. Por fe decidimos abrir nuestros corazones a Jesús. Su Espíritu viene a morar en nosotros y nos fortalece en todo. Vencemos al mundo, nuestras tentaciones carnales, nuestros pensamientos, todo a través de la fe. Y hay un versículo, se los leo porque lo saqué de la Nueva Versión Internacional, en 1 de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo lo que vence al mundo es nuestra fe. A través de nuestra fe en Jesús logramos vencer las tentaciones, toda tendencia del pecado, toda cosa que nos pueda guiar a falsear esa fe. Acompáñame a Hebreos 11,
versículos 5 y 6. Por fe nosotros abrimos el corazón a Jesús, porque hemos creído sin verlo. Él a ti, mi hermano, Él a ti, mi hermana, ahorita te llama bienaventurado, bienaventurada, porque dice, bienaventurado aquellos que sin ver creyeron, porque no hemos tenido necesidad de ver algo para poder decirle, sino que hemos creído por esa fe que Él ha plantado en nuestros corazones. ¿Ya estamos ahí? Amén. Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dios mismo daba testimonio de que no había agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, para mí y para ti es únicamente para nuestro propio beneficio ser obedientes a Dios. Si tú te pones a preguntar, yo me pongo a preguntar, me he preguntado muchas veces, realmente, ¿quién necesita de Dios? ¿Yo necesito de Dios? ¿O Dios necesitará de mí? Él no nos necesita, hermanos, pero yo necesito de Él todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque ¿a dónde más iré si solo en Él encuentro paz, gozo y seguridad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros caminamos por fe, no por vista, no por agradar al hombre, sino que nosotros caminamos para agradar al Dios verdadero, al Dios perfecto, a nuestro Padre Celestial, a nuestro admirable consejero, a nuestro príncipe de paz. ¿En quién más podemos encontrar todo eso? ¿Qué es lo que Él ha puesto en ti? Todo lo que te he dicho está en cada uno de nosotros. No más que tenemos que aprender a pedirle que nos enseñe a cómo desarrollar todas nuestras virtudes que Él ha puesto en el Espíritu Santo que ha derramado en cada uno de nosotros. Todo está ahí, pero todo depende de cada uno de nosotros que lo pongamos por obra. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso lo puedes encontrar en Santiago capítulo 2, versículos 22 y 26. Ya casi termino, hermanos, pero quiero que me acompañes a otra escritura. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. ¿Qué es la fe, pues? La fe dice que ve lo imposible,
La fe recibe lo imposible y la fe espera lo imposible. Tú y yo podemos ir a trabajar, pero realmente sin fe no podemos agradar a nadie. Aún no podemos ni agradar a nuestros compañeros, porque vamos a estar con nuestra mentalidad y sabemos cuál es la mentalidad del hombre. Hay malos deseos, malos pensamientos y muchas cosas. Es una lista muy grande. Pero cuando tenemos una fe verdadera puesta en Cristo Jesús, es ahí cuando tú vas a poner por obra tu fe, que tú al ver la necesidad de otro vas a querer hacer lo que esté a tu alcance para poder ayudar a tu hermana, a tu amigo, a quien se sea. Amén. Marcos capítulo 5, 21 al 34. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, ¿por qué dice pasando a la otra orilla? Porque él venía de otra ciudad. Él donde pasaba, él lo único que hacía es lo que ha hecho con nosotros. Cambiaba vidas, sanaba vidas. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre, Jairo, desesperadamente, un principal de la sinagoga, que nomás miró a Jesús y se postró a sus pies con aquella gran fe de que él podía sanar a su hija, de que él era el único, porque él ya estaba mirando que su hija ya estaba a punto de morir, pero él tenía esa fe que Jesús la podía salvar, que él la podía hacer sanar y que él mismo le iba a dar vida nuevamente. Porque sin fe no podemos hacer nada. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hace 12 años esta mujer tenía un problema de sangrado. Había gastado todo lo que tenía. Había gastado todo lo que tenía en médicos buscando quien la sanara. Y en vez de que le ayudaran, al contrario, le iba peor. Ahora sí, ya se había quedado sin dinero y había quedado más enferma. Pero fíjate, y gastando todo lo que tenía y nada aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto. Fíjate, únicamente ella, al escuchar de que Jesús iba, como hoy en día
Podemos ser testigos de cuántas manifestaciones andan. Imagínate ese día así, que entre tanta multitud iba Jesús y que tú sabías que iba ahí el único que te podía sanar. Tú ibas a hacer todo lo que estuviera a tu alcance por llegarle cerca a Jesús, sin importar cuánta gente tú pucharas, pero tu propósito, la fe que a ti te movía, era de llegar a tu objetivo. Y el objetivo de esta mujer era Jesús. Era Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De aquel azote, de aquel sufrimiento, de aquel tormento, de aquella desesperación que ella se decía: ya gasté todo. He ido con un doctor, con otro doctor, y nadie puede hacer nada. Pero fíjate, ella tuvo que moverse, ella tuvo que ir, porque su fe era tan grande. No esperaba absolutamente nada, no esperaba que Jesús platicara con ella, sino que su fe en su corazón estaba que tan solo únicamente le toque su manto. ¿Te imaginas qué fe tan grande de poder decirte únicamente con pasar y tocar, yo seré salva, yo seré sanada? ¿Te imaginas qué tan grande era la fe de esa mujer? Al principio puedes ver tú que ella buscaba la sanación, pero buscaba la sanación por el hombre, mas no se le dio. Ella escuchó que Jesús venía. Ya la fama de Jesús se había expandido por casi todos los lugares. Que quién era Jesús: es mi rey, mi salvador, mi sanador, mi todo. Esta mujer había escuchado de que Jesús podía hacer eso, lo que nadie había podido hacer. Porque dice la palabra de Dios que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y en el cuerpo que estaba, sanó de aquel azote. Y escucha el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él automáticamente sintió algo diferente, sintió algo que pasó. Sintió aquella diferencia de la que te estoy hablando. Sintió aquella gran fe. Sintió aquella gran fe que alguien había puesto en él. Sintió esa gran fe que a ciegas ella sabía únicamente con que toque su manto, seré sanada, seré sanada. Gloria a Dios, amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque fíjate la gran diferencia si le pones atención. Dice que toda la multitud lo iba empujando, lo iba puchando y no decía nada, ¿verdad? Pero cuando esta mujer únicamente le tocó su manto, cómo él sintió, cómo él se percató de que alguien lo había tocado.
Aleluya. que alguien lo había tocado, pero no lo tocó, sino que él lo que sintió fue aquel toque de fe que pusieron en él. Y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Como ellos no entendían de lo que él estaba hablando, ellos pensaban de que él les estaba diciendo, no sé si a ti te ha pasado cuando has ido a un concierto y vas entrando y te están puche y tú voltee porque no sabes quién te va puchando. Así iban caminando, pero él sintió lo que tú y yo sentimos, aquella fe que nosotros tenemos gracias a él, gracias a él, que nosotros estamos confiados, tenemos esta fe tan grande de que vamos a recibir todas las promesas que él nos ha hecho, de que vamos a recibir. Pero él miraba, versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Miraba toda la multitud, preguntándose únicamente con los ojos, él diciendo: ¿quién fue? Fuiste tú, mirando únicamente. Pero él sabía quién había sido. Él sabía perfectamente, porque él lo sabe todo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Después de que esta mujer, que había buscado desesperadamente ser sanada, no lo había logrado. Al contrario, se había quedado sin nada, y cada vez que iba a los doctores únicamente terminaba peor. No peor, sino peor. ¿Por qué? Eso pasa cuando tú pones la fe en algo terrenal, cuando tú pones tu confianza en algo terrenal, cuando tú apartas la mirada de aquel que bajó de los cielos y se humanó y murió por ti. Cuando tú apartas los ojos de él, pasa una cosa tras otra cosa, y es ahí donde tú ya no entiendes qué está pasando. ¿Por qué? Porque tú has querido tomar el control y te has apartado de la fe y has querido hacer lo que tú quieras. Pero cuando caminamos con fe diariamente, donde vayamos, con quien andemos, vamos a poder entender de que Cristo Jesús entiende lo que está pasando en mi vida, aunque yo no entienda, pero tengo esa fe de que Él sabe y entiende lo que está pasando. Y a través de esa fe es que yo entiendo de que Él tiene un propósito de esa situación. Aunque yo no le entienda en este momento, pero mi confianza está de que Él sí sabe lo que está pasando en mi vida. Después de que esta mujer le dijo toda la verdad, señores, que había estado enferma por más de 12 años y nadie me podía sanar, he gastado toda mi plata y al contrario, me va peor cada vez que voy con otro doctor y no pasa nada, pero escuché que tú venías pasando y yo sé que tú sí puedes. Yo sé que tú sí puedes, porque para ti todo es posible. Y él, al saber todo eso, le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjate cómo es nuestro Dios todopoderoso, tan humilde
y sencillo. Por esa palabra tan poderosa, hija, tu fe te ha salvado. Es esa misma fe que a nosotros nos ha salvado del camino que andábamos. Mas ahora caminamos por fe, no por vista. Ya para terminar, porque hay muchos que se apartan de la fe. Hay muchos que deciden regresar de donde Jesús los sacó, de un mundo de tinieblas, de un mundo de mentiras, de un mundo de engaños. Deciden regresarse. ¿Por qué? Es ahí lo que les estaba leyendo, de que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, pero solo tú y Dios saben que si verdaderamente tú tienes fe en Él. Solo tú sabes si Él tiene fe. Ya para terminar, porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. So, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia esta carrera que Dios nos ha puesto. Puedes encontrarte obstáculos, problemas, enfermedades, pero nadie más te va a dar esa seguridad, esa garantía de lo que tú no ves en este momento. Únicamente el Dios Todopoderoso, en el cual tú has creído sin ver. Y eso, el creer sin ver, es parte de la fe. So, sigamos corriendo, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor, consumador, dueño de la fe y dueño de mi vida y de todos nosotros. Si me ayudan, se ponen de pie. Vamos a orar, a darle las gracias al Todopoderoso, el que ha hecho posible que nosotros estemos acá reunidos y que podamos estar sabedores de que un día más, gracias al amor de Él, gracias a ese escudo de fe que hemos agarrado, es que hemos terminado un día más que vencedores. Porque Cristo nos ha hecho más que vencedores. Cristo nos ha hecho más que vencedores. So, a seguir caminando, hermanos. A seguir caminando por fe. Jesús, te damos toda la honra, la gloria en este momento, y te damos toda la honra y la gloria siempre, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Padre Santo. Tú, con el poder de tu palabra, has creado todo, y te pedimos que día con día, Señor, nuestra fe crezca, que nuestra fe crezca, mi Señor, que a través de la fe que tú has puesto, Señor, nosotros podamos entender el propósito de tu llamado a nuestras vidas. Ayúdanos a desarrollar todos los poderes a través del Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, porque tú nos has dicho que no nos has dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a caminar en fe, no fingidamente. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo tuyo para con aquellos que no te conocen. Te pedimos por todos los
familiares, de cada uno de nosotros, de mis hermanos que están aquí. Que seas tú, Señor, que desde este momento toques sus corazones, pongas en sus corazones, Señor, ese deseo de escuchar tu palabra, porque de escuchar palabra de Dios, viene la fe. Te damos la honra y la gloria, Padre amado, porque sin ti no podemos hacer nada. Más contigo, mi Cristo, más contigo, mi Rey, todo es posible porque tú nos vas a fortalecer, Señor. Te damos la honra y la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar, Señor, a derribar toda barrera, todo obstáculo, Señor. Si hay algo, Señor, que nos tiene anclados, que no nos deja caminar, no nos deja avanzar en tu entendimiento y conocimiento, Señor, que seas tú, Señor, que quites esa ancla de nuestras vidas, que quites esas ataduras, porque únicamente tú eres el que las puede hacer, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.